lo bueno es malo y las tinieblas son luz. Lo amargo es dulce, pero en realidad todos son unos corruptos. Estas sabias palabras del profeta Isaías resumen en gran medida lo que es la llamada disidencia controlada, un grupo de animales políticos que han logrado alcanzar el poder en Chile y también en otros países del mundo. La disidencia controlada es una falsa disidencia que busca representar el papel de una fuerza política crítica contra el sistema capitalista, pero que en realidad trabaja para desprestigiar a los verdaderos inconformistas, un grupo de animales políticos poderosos que ha logrado alcanzar los gobiernos en diferentes países de la Tierra. En el caso de Chile, el inicio histórico de la disidencia controlada comenzó con la Revolución de Estudiantes Secundarios o Revolución Pingüina el año 2006. Fue en ese contexto donde aparece por primera vez el denominado triunvirato y un grupo de jóvenes políticos que elaboran un discurso de izquierda radical, exigiendo una educación pública de calidad y gratuita, que todavía no se logra, pero que congregó a más de 600.000 jóvenes bajo un discurso aparentemente disidente. De la sexualidad. ¿Y qué, te diste algún beso con un hombre? Agarré con un compañero, más ¿Sí? una vez, sí. ¿Y qué te produjo? ¿Te gustó? ¿O? Era parte de la exploración adolescente y me parece, ojalá todos tengan la oportunidad de hacerlo, que no sea un tabú. En ese tiempo, bueno, todavía, pero en ese tiempo más aún, cualquier tipo de exploración por fuera de los cánones de lo normal era profundamente condenada. Entonces tenía un amigo, un gran compañero con el que exploramos y claramente eso era muy mal visto. Esta no es una canción, es un insulto radical. Como quisiéramos mear en un casco militar, también podríamos quemar una bandera de renovación nacional, ver tirado en un basural uno que otro puto general, vi un cura facho y marico. 5 años después, el 2011, al ver que toda la situación educacional continuaba igual, los supuestos disidentes iniciaron nuevas movilizaciones que hicieron tambalear al primer gobierno de Sebastián Piñera, cuyas medidas eran tibias e insuficientes. Hay que hacer la revolución con el lumpen porque son los únicos que no tienen nada que perder. Entre el año 2012 y 2013, estos supuestos jóvenes revolucionarios logran formar sus partidos políticos y entrar como diputados al Congreso de Chile. Una vez en el Parlamento, llaman a estatizar la economía, a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a desarrollar más los derechos laborales, a acabar con el extractivismo y también con las AFP, a refundar Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, al igual que el país entero. Y así, un largo pliego de demandas que con el paso de los años, la filosofía política perfectamente las podría calificar de populistas. Yo voto la Nueva Revolución porque Catalina y todos quienes son parte de su lista comparten un proyecto común, porque respiran frente a amplismo, porque asimilan la crítica constructiva, porque han sido consecuentes con lo que hacen y piensan, y porque viven la política desde el activismo social y desde sus profundas convicciones, vivencias y sueños. Pero recuerda, mi voto es solo un voto y junto al tuyo podemos decidir.
El estallido social del 18 de octubre del año 2019, debido al alza en 30 pesos del transporte público y apoyado financieramente por algunas sociedades abiertas extranjeras, marca el inicio del ascenso al poder de estos jóvenes líderes. Con el lema "no son 30 pesos, sino 30 años", y viendo al que posteriormente sería presidente de Chile saltarse un torniquete del metro, estos supuestos disidentes muestran su indignación contra la Constitución chilena, contra los bancos, grandes empresas y sobre todo contra la corrupción del sistema. Hoy nos reencontramos con lo que somos, con los motivos por los que estamos en política, por los motivos por los cuales llegamos a la política. Luchar firmemente contra la corrupción, venga de donde venga. Venga de donde venga. Y terminar con los privilegios de la clase política que con razón indignan a la gente. Ay, el metro se está quemando entero, weón. Trata de grabar para bajito porque si no se van a tirar camotes para acá. Bueno, ya, era. Por eso yo quiero reivindicar, que me parece súper importante, reivindicar las movilizaciones. Hubo gente que nos acusó en algún momento de que estábamos incitando al desorden e incitar al vandalismo porque algunos legitimamos la desobediencia civil. Y hoy día es justamente gracias a esa desobediencia civil que partió con estudiantes secundarios, pero siguió con todo el país, que hoy día estamos teniendo estas discusiones en paneles de televisión abierta. Yo creo que eso es demasiado positivo, demasiado bueno. No solamente veamos esta situación como con miedo, veámosla con alegría también. Al parecer, todo está escrito desde hace miles de años. Las palabras del profeta Isaías recuerdan: lo bueno es malo, las tinieblas son la luz, lo amargo es dulce, pero en realidad todos son unos corruptos. Por dinero dejan en libertad a los culpables y no respetan el derecho de los inocentes. Así es la disidencia controlada, un plan perfecto para mantener a las muchedumbres de votantes como esclavos orgullosos de sus gobiernos. Sé que soñamos el mismo nuevo Chile, uno con una educación de calidad, salud como derecho, pensiones dignas y calidad de vida. Así es como Chile se convierte en un laboratorio de experimentación social, al igual que otros países. Y cuando milagrosamente surge alguna alternativa válida, los ataques vienen de ambos lados, porque la derecha también está controlada por el dinero. Claro que toman argumentos como el patriotismo para llenarse los bolsillos. Claro que eso es harina de otro costal. La gente común y corriente se adapta a toda esta situación por miedo a la coacción del poder y también a la violencia social y delictual. Y en vez de enfrentarse a la disidencia controlada, deja que los animales políticos pisoteen la legalidad y no cumplan sus palabras. Nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es cierto aquello? No es cierto. Nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana, pero eso es falso. Y recurrir a sus ahorros para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no. No solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley. Ciertamente el fanatismo es la ideología de la disidencia controlada, que toma a la violencia como un arma política.
Así es como se adormece a la sociedad, que no es capaz de reaccionar ni siquiera ante las manipulaciones más burdas. Entonces, se pasa a vivir en una sociedad narcotizada, donde todos piensan igual. El escenario perfecto para instaurar la dictadura del mundo feliz, en donde los gobernantes actúan sin límites y sin consecuencias judiciales. Estimados miembros de esta asamblea, el mundo entero demanda cambios y quienes somos parte de las nuevas generaciones, aprendiendo de quienes nos antecedieron, tenemos el derecho y la responsabilidad de pensar y actuar para un futuro distinto. Los ciudadanos que más sufren las consecuencias de sociedades construidas desde la segregación y el abuso reclaman derechos, reclaman seguridad para vivir. Ese mundo de mayor bienestar solo lo podremos lograr con mayor democracia. Amigos y amigas, llegado este momento uno tiene que saber que la disidencia controlada en el gobierno de muchos países está hipotecada al dios dinero, que le ha impuesto una agenda que ahora implica acabar con la familia tradicional, enseñarle el lenguaje inclusivo a las muchedumbres, sexualizar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, y ridiculizar a Jesús. Por lo tanto, uno podría decir que la disidencia controlada equivale a la destrucción moral total de esta sociedad. Aunque algunos se han dado cuenta.